Bienvenidos estudiantes del grado 1102. Esta es la semana número 3, la segunda clase. Venimos con la temática de medidas de tendencia central. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de cómo calcular la media promedio y también la moda. En la clase de hoy tocaría calcular la mediana para datos agrupados. Hay que recordar que para datos no agrupados, las medidas de tendencia central se definen así. La media o promedio es el cociente de la suma de todos los valores entre el número de datos. La moda es el dato con mayor frecuencia y la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Entonces, la mediana para datos agrupados se representa con M y el subíndice ME. Para datos discretos agrupados se encuentra ubicando la frecuencia acumulada que contiene el dato que está en la mitad de los datos, cuando estos se organizan de menor a mayor. Cuando los datos son continuos, se halla en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Así, ME, o sea, la mediana, es igual al límite inferior más el número total de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta por la amplitud, donde, o sea, con LI, el límite inferior del intervalo que contiene a n medio, siendo n el total de datos, f mayúscula y menos 1, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, f y la frecuencia absoluta del intervalo mediano, y a la amplitud de cada del intervalo. Vamos a ver esa fórmula en un ejemplo. El ejemplo que venimos trabajando en las clases anteriores, voy a basarme en esta ecuación para explicarles. Con esta fórmula. Aquí tengo la fórmula. Ok. Vamos a hacerlo en una hoja nueva. Voy a pegar la fórmula aquí. Sería la fórmula. Los datos. Los datos son estos. Esos son los datos. Ok. Eh, tenemos que analizar unos datos, ¿cierto? Que son el límite inferior. Límite inferior. Tenemos n sobre 2. Tenemos f mayúscula y menos 1. Tenemos f sub i. Tenemos la amplitud a. Ok. Lo primero que vamos a analizar, muchachos, es cuánto es n. ¿Cuánto es n en esta distribución de datos? ¿Cuánto es n? Ahí está el resultado. N es 40. 40, profe. N es 40. Entonces, n sobre 2 sería igual a este valor entre 2. Y ahí tenemos el primer valor. Entonces, ese valor lo buscamos en las frecuencias acumuladas.
El dato 20 estaría aquí en la acumulada, entonces lo voy a resaltar aquí en amarillo. Entonces, ese sería el dato 20. Entonces la frecuencia acumulada anterior sería este 10. Este 10 es este. Aquí. Frecuencia absoluta sería 10. Sería este de acá. O sea, no son iguales, ¿eh? Simplemente por casualidad da ese valor. O sea, este es la frecuencia absoluta de este intervalo. Voy a colocarle un borde para que lo identifiquen. De ese intervalo. Ok. Ese es igual a este. La amplitud de cada intervalo es igual a, por ejemplo, 90 menos 60. ¿Cuánto es 90 menos 60? 30. Entonces, nos falta el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? Entre 60 y 90, ¿cuál es el límite inferior? 60, ¿cierto? Sí. 60. Entonces, vamos a calcular la mediana. La mediana ME, vamos a calcular de la siguiente manera. Es igual, tiene LI. ¿Cuál es LI? 60. Ahí está. Más, abrimos paréntesis. Viene N medio. N medio vale 20. Menos FI menos 1 que vale 10. Cerramos paréntesis, va multiplicado por la amplitud que es 30. Y eso va dividido entre FI que es 10. O sea, el valor de la mediana, ¿cuánto es entonces? ¿Cuál es el valor? 90. Ese sería el valor de la mediana, 90. Significa que el valor 90 está en la mitad de los datos. O sea, el 50% Es está por 90. debajo de 90 y el otro 50% está por encima de 90. Es el dato que está en toda la mitad. Eso es lo que significa eso, que la mediana sea 90. Si lo queremos ver de pronto en forma manual, calculado de forma manual, vamos acá. Mírenlo aquí. Eh, Aquí está. Este 60, ¿cuál es el límite qué? Inferior. Este es el límite inferior. N medio sería 40 sobre 2, que es 20. Por eso este 20 aquí. Menos F mayúscula menos 1. O sea, es la frecuencia acumulada anterior a ese 20, que es 10. Aquí en la tabla se ve. Como aquí es 20, el anterior a 20 es 10. Sigo acá. Bueno, ya tengo este 10 y me falta la frecuencia de ese intervalo. La frecuencia de ese intervalo sería este 10 de aquí. Bueno, aquí también voy a resaltarles el límite inferior. Aquí está. Ese sería el límite inferior. O sea, con todas esas operaciones, 20 menos 10 es 10. 10 sobre 10, 1, ¿cierto? Entonces 60 más 30 es 90. 60 más 30 es 90. Dice, la mediana indica que el 50% de los usuarios encuestados tardan menos de 90 segundos en conectarse a la página web y el otro 50% supera ese tiempo. ¿Alguna pregunta, muchachos? De las dos maneras les va a dar igual. Lo que hicimos en Excel fue identificar, digamos que cada una de las variables y realizarla mediante un cálculo. Ahí está.
Ok. No hay preguntas, muchachos. No. Bueno, vamos a realizar entonces un ejercicio que ya lo tenemos, digamos que aquí casi que elaborado. Vamos a hacerle la explicación. ¿Quién me lee por favor donde dice aquí observa? Ahí donde dice observa, por favor léelo. Observa la tabla 6.11 que muestra las medidas en centímetros de algunas cintas decorativas indígenas. ¿Cómo se lee esa tabla? A ver. Esa tabla se lee así. La medida en centímetros entre 100 y 105, ¿cuántas cintas hay? 4, Entre 105 y 110. 9, Entre 110 y 115, 12. Entre 115 y 120, 10. Entre 120 y 125 hay 3. Así se lee esa tabla. ¿Ya? Se te piden hallar la media, hallar la moda y hallar la mediana. Bueno, vamos a ver cada uno de los intervalos. El primer intervalo, ¿de dónde a dónde va? De 100 Viene siendo 105. a 105. Significa que el límite Listo. inferior del primero es 100 y el límite superior del primero es 105. Aquí está escrito en forma de intervalo, entre 100 y 105. El segundo de 105 a 110, aquí está. De 110 a 115, aquí está en forma de intervalo. 115 a 120, aquí está en forma de intervalo. De 120 a 125, aquí está en forma de intervalo. ¿Cómo calculamos esta X sub Y de cada uno de los intervalos? Si se acuerdan que en la clase de ayer les expliqué cómo calcular X sub Y. X sub Y que es igual. X sub Y es la marca de clase y representa el promedio de los dos límites. Si yo sumo en el primer intervalo 100, le sumo 105, me darían 205. Y 205 entre 2 es 102.5. O sea que X sub Y representa la semisuma o el promedio de los límites. 105 más 110 entre 2 sería 107.5. Y así con cada uno. ¿Hay alguna pregunta acerca de ese cálculo? ¿No? No, profesor, no. Se debe calcular la marca de clase porque ella es la que nos va a permitir calcular, por ejemplo, la media aritmética. ¿Ya? Ese es el promedio de los dos límites. ¿Qué es FI? La frecuencia absoluta. Esas nos las dan ya en el ejercicio. Nos dan 4, 9, 12, 10 y 13. La acumulada. En la acumulada es, como es la primera, es 4. Luego 9 más 4, 13. Acá 12 más 9 más 4, 25. 10 más 12 más 9 más 4, 35. Y termina en 3 más 10 más 12 más 9 más 4 es 38. Esa es la acumulada. Aquí está esta H. ¿Qué significa la H? ¿Qué significa la H? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa es igual a tanto por 1. O sea que cuando tú haces el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos que es 38, nos va a dar las respectivas frecuencias
relativas. Aquí sería 4 entre 38 es 0,105. Y así dan todo. O sea que la sumatoria de las frecuencias relativas es 1. Aquí también hacemos así con la acumulada. Vamos sumando. Primera 0,101, perdón, 105. Y vamos sumando 0,237 más 1,05 da 0,32. Porque miren que aquí terminan 1 porque vamos acumulando. Aquí vienen X sub I por F sub I. X sub I sería igual a la columna de X sub I, que es 102.5, se multiplica por 4. 102.5 por 4 es 410. 107,5 por 9 sería 967.5. Y así calculamos cada uno de ellos. La sumatoria de esa columna es 4270. Sí. La media aritmética. Voy a colocar aquí en... Dice rastrear precedentes. Mira, En Excel, él mismo te muestra las celdas que se relacionan. Ahí estás viendo cuáles fueron las relacionadas. Está relacionada. Este 4270 lo va dividido entre 38. ¿Ok? Dividido entre 38. ¿Preguntas? ¿Preguntas ahí? ¿O no hay preguntas? Nos quitamos las flechitas. Bueno, para calcular la moda necesitamos todos estos datos. Recuerden que en la moda lo que se analiza es cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia? El de 110 a 115. ¿Con qué frecuencia? 112,5. No, esa es la marca de clase. El intervalo es de 110 a 115. La frecuencia absoluta es 12. O sea que ese es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Ese es el que vamos a analizar. Por lo tanto, de ese intervalo, el límite inferior, ¿cuál es? 110, ¿verdad? N, 38. Voy a disminuirlo un poquito. Ahí. N, 38, que es el número de datos. FI es la frecuencia absoluta 12. La anterior sería 9. La posterior es 10. Este que está aquí. O sea, estos dos valores, esos dos valores se tienen en cuenta para el cálculo. Son estos dos de aquí. Listo. Y la amplitud es 5. O sea, si yo resto 115 menos 110, la amplitud sería 5. Nos vamos a acordar entonces de la ecuación de la moda, que es esta. Voy a ampliarla. Ahí están los cálculos. La moda es igual al límite inferior más la diferencia de FI menos 1 sobre la suma de FI menos 1 más FI menos FI más 1 por la amplitud. Ya todo eso está relacionado en esta ecuación. Miren, ahí van. Vamos a señalar los precedentes, las fórmulas, rastrear precedentes. Ahí está. Todo lo que se utiliza está relacionado a esa celda. Bueno, quitamos la flecha. Entonces dice, el límite inferior, que es esta, que es 110 más FI menos FI menos 1 sobre FI menos FI menos 1 más FI menos FI menos 1. Ahí está. Se multiplica por la amplitud. ¿Cuánto nos da la moda? 103. La mediana también la hacemos de la misma forma. ¿Cuántos datos son? ¿Cuántos datos son, chicos? 4, profesor. No, en esta distribución, ¿cuántos datos son?
Ahí está señalado 38. Estamos hablando del número de datos, 38. N vale 38. La mitad de N, 38 entre 2. 38 entre 2 sería 19. Aquí está la operación. 19. Ese 19 lo buscamos aquí en la frecuencia absoluta acumulada. Hasta aquí llego hasta el dato 4, hasta aquí llego hasta el dato 13, hasta aquí llego hasta el dato 25. O sea que el dato 19 está aquí. Por eso que está aquí sombreado en verde. O sea, este es el que voy a utilizar. Este es el que voy a utilizar para hacer todos los cálculos. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? 110. La mitad de n, o sea, 38 entre 2, 19. La acumulada anterior a 25, ¿cuál es? 13. Y la frecuencia absoluta, 12. O sea, sería este de aquí. 12. Sería este de aquí. Ahí están todas las operaciones. Rastreamos los precedentes. Ahí está. Esta. Podemos quitar las flechas. ¿Qué dice la operación? Ah, la operación dice el límite inferior más n medio menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 13, sobre fi, que es 12, por la amplitud, que es 5. Ese valor nos da 112,5. ¿Ustedes cómo analizan estos tres valores? Voy a colocar aquí en rojo y en negrilla. ¿Cómo analizan esos tres valores? A ver. ¿Los ven lejanos? ¿Los ven cercanos? ¿Cómo los ven? Ya, muchachos, esos tres valores, ¿cómo los ven? ¿Cercanos, lejanos? Que Desde el están punto de por vista debajo. cercano. ¿Por debajo de qué? Por debajo de 112.5. Pero 113 está por encima de 112. 112,4 está por encima de 112. Y la mediana 112,5 también está por encima. O sea, yo lo que observo y lo que veo es que esos tres valores están muy cercanos. Esos tres valores están muy cercanos. O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que esos valores están cercanos? Viendo cómo es esa distribución de datos. Por ejemplo, mira, para hacer esa gráfica yo selecciono las marcas de clase y selecciono las frecuencias absolutas. Entonces voy a insertar gráfico recomendado. Voy a utilizar este. Voy a utilizar este. Si se dan cuenta que aquí en estos datos son como en forma de montaña, ¿verdad? O sea que la mayoría de los datos está en el centro. O sea, los datos están concentrados en el centro. Cuando esos datos están en el centro, por eso es que se dice que esa distribución de datos es casi que homogénea. O sea, si tú la cambias el tipo de gráfico, lo puedes ver en forma lineal, también lo ves como lo ves como una montaña, ¿cierto? Lo puedes cambiar también aquí, cambiar tipo de gráfico. Las columnas, señalas ese. Ahí está. Podemos señalar eso. Listo. O sea, cuando vemos ese tipo de gráfico podemos decir que esa distribución es homogénea.